Muy buenas tardes. Compartimos nuestro ratito de oración siguiendo juntos la lectura de Marcos, del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Sigue Jesús con sus enseñanzas, hablando del reino y de su crecimiento y de su anuncio, habiendo invitado a sus discípulos a ser luz. Aquellos que reciben el Evangelio y lo van comprendiendo se convierten en instrumentos de ese anuncio. Y vuelve a las parábolas y vuelve a hacer referencia a la semilla y a la tierra, esta vez para señalar la obra de Dios. Probablemente en tiempos de Jesús ya sabían cómo funcionaba las semillas, pero esta expresión de Jesús es muy significativa. Dice que la semilla crece por sí misma, la tierra produce primero un tallo, luego la espiga, y dice que todo esto sucede sin que el hombre sepa cómo, sin olvidar que está hablando del reino. El reino crece sin que sepamos cómo. Es interesante la imagen. No solo habla de la obra de Dios, sino que habla de la capacidad que Dios tiene de hacer cosas grandes. En este caso, la abundancia de granos en la espiga, en el caso de la semilla de mostaza, el árbol, aquel arbusto enorme que es capaz de cobijar a las aves del cielo. Las dos imágenes hacen referencia a una abundancia de presencia del reino, y también uno podría decir, de algún modo hacen referencia a la iglesia. La iglesia es la que intenta producir estos frutos abundantes, y la iglesia, en el sentido más amplio como en el sentido más limitado, uno podría decir, nuestra comunidad y todas las comunidades pretenden ser ese lugar que cobija en su sombra a todos. Esto puede hacerlo Dios a través de cada uno de nosotros, a través de las comunidades, haciendo crecer el reino. Jesús sigue hablando en parábolas y hace referencia el Evangelio a esto. Es la manera que tiene de anunciar en la medida en que ellos pueden comprender. Adapta a Dios su lenguaje para hacernos entender, aunque sea de a poquito, las cosas del reino, cosas que permanecen ocultas para los sabios según el mundo, yo diría los estudiosos, en el mal sentido de la palabra, en el sentido de quienes creen dominar la ciencia de las cosas de la fe, pero que no se dejan interpelar por las palabras de Jesús. Jesús habla con estas expresiones sencillas que la gente entiende. Uno podría decir que Jesús siembra en esos corazones la semilla del Evangelio. En realidad, echa, como decía el Evangelio un poco antes, echa la semilla en todos los terrenos, pero solo la semilla va a dar fruto en los terrenos que están dispuestos a recibirla. En algunos lados esa semilla se pierde. También es lindo para nuestra oración en este momento, o para nuestros ratos de oración, esto que nos dice el Evangelio. Jesús a sus discípulos en privado les explicaba todo. Más allá de la comprensión teórica que podamos tener de la presencia del reino, de su crecimiento, etcétera,
hay un montón de cosas seguramente en nuestra vida en las que vivimos con alguna confusión, con alguna dificultad, no solo para entender, sino para asumir determinadas realidades de nuestra vida. Es necesario ese tiempo de intimidad de los discípulos para que en privado Jesús nos explique todo. Cuántas cosas nos gustaría probablemente preguntarle, y podemos hacerlo en nuestros ratos de oración, podemos hacerlo con la lectura de su palabra, podemos hacerlo en el silencio de nuestra intimidad con Jesús. Pidámosle que nos regale esta certeza de que en Jesús vamos a encontrar sin duda respuestas, tarde o temprano. Poco a poco nos irá mostrando las realidades más profundas de nuestra vida, el sentido de tantas cosas que nos pasan que a veces no lo entendemos. Jesús a sus discípulos en privado nos explica todo. Abramos el corazón así a su palabra y ocupemos con entusiasmo muchos tiempos de nuestro día, de nuestra vida, para acercarnos a Él y escucharlo. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.